Bueno, ya estamos en la sesión penúltima, o mejor dicho, hoy es la penúltima sesión. Vamos a ver el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Esa va a ser la clase de hoy día. También creo que hoy día es su evaluación final para certificarse, me parece que sí. Así que espero que les vaya súper bien y de repente si nos alcanza el tiempo hacemos un checklist, un review de los temas que hemos visto, quizás para poder ayudarlos. Vamos a ver cómo nos va en la clase. Ahora sí, empezamos. Sí, sí ven mi pantalla. Ok, hoy vamos a hablar de otro sistema administrativo que es de mucha utilidad y que siempre recordemos que todos los sistemas administrativos guardan relación unos con los otros. Siempre tenemos que tener presente eso. No hay que verlo de forma aislada ni de forma individual, sino siempre ver las relaciones de uno con el otro. ¿Ok? Entonces, veamos el sistema administrativo. En primer lugar, hay que revisar los objetivos de clase. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy día? Hoy día queremos conocer los alcances y principios del sistema de abastecimiento público, conocer las etapas de la cadena de abastecimiento y los alcances de cada una de ellas, reconocer las funciones del ente rector, denominada Dirección General de Abastecimiento Público, y comprender sus funciones como órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, reconocer y diferenciar los métodos de contrataciones públicas establecidos en la Ley de Contrataciones con el Estado. Entonces, antes de iniciar, siempre me gusta compartir con ustedes algunas ideas preliminares sobre el tema que vamos a ver hoy día, ¿no? Y para eso tenemos que empezar a analizar, en primer lugar, el nombre del sistema, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia al abastecimiento público? Como comprenderán, las instituciones públicas tienen un funcionamiento, ¿verdad? Brindan un servicio y para eso necesitan poner a trabajar, poner a andar todo su engranaje, todo su organización bien estructurada tiene que funcionar bien para que pueda prestar el servicio adecuadamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo primero con un caso o digamos con una situación más cotidiana en la vida personal para entender cómo funciona esa dinámica y luego comprender de mejor manera cómo funciona una dinámica similar pero en el aparato público. Cuando nosotros, vamos a pensar ya en personas adultas, ¿ok? Cuando nosotros como yo tenemos un hogar, ese hogar, pues, si bien es cierto, nos da independencia, pero también nos da una serie de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, para que mi hogar funcione, yo tengo que preocuparme primero en tener un espacio físico en el cual vivir, ¿no? Alquilar o comprar la manera en que sea más conveniente un departamento, una casa, ¿verdad? En donde yo pueda vivir con mi familia. Ahora, mensualmente o trimestralmente, no sé, dependiendo de la condición, para que funcione mi hogar, ¿no? Para que cumpla con su misión de darme las condiciones para yo vivir. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita una casa para poder funcionar adecuadamente? Primero, ya lo indiqué, el lugar físico, ¿verdad? Tener un espacio físico, pequeño, grande, no lo sé, de acuerdo a tus posibilidades, donde puedas vivir con tu familia. ¿Qué más necesita? Bueno, yo necesito en mi casa tener servicios básicos, ¿verdad? Necesito tener electricidad, agua, internet, ¿no? Para poder dictar clases, por ejemplo, para poder cocinar, bueno, que no me cocino mucho, la verdad, pequeña confesión, pero de repente algún día, no sé, me inspire y quiera hacerlo, entonces ya tengo las condiciones, ¿verdad? También, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como yo trabajo todo el tiempo, de la mañana, en la noche dicto clases, entonces no tengo mucho tiempo para de repente yo misma limpiar mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito un ambiente limpio, ¿verdad? Para tener las condiciones para poder vivir adecuadamente. ¿Qué hago yo? Bueno, yo contrato a una persona que se encarga semanalmente de limpiar mi casa, de ordenar mis cosas, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, ¿qué más necesita una casa para funcionar? Por ejemplo, yo, como les comenté, trabajo mucho, no tengo mucho tiempo libre, entonces necesito tener pues mi vestimenta adecuada, ¿verdad? Entonces yo contrato un servicio de lavandería para que, digamos, todo lo relativo a la limpieza de la vestimenta, de la ropa que uso día a día, esté ok, ¿verdad? Entonces, así como una casa necesita servicios e indumentaria para poder funcionar y brindarte esa protección o ese espacio armónico para poder vivir. Asimismo, las instituciones públicas para poder operar, para poder funcionar, para poder brindar servicios, necesitan una logística que va más allá de la contratación del personal. Porque cuando nosotros pensamos, bueno, licenciada, pero para que una institución funcione, necesita contratar personas, ¿no? Necesita tener personal, pues el jefe, el administrador, el abogado, ¿no? Esa es una parte que lo maneja otro sistema administrativo que se llama Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que lo vamos a ver en la sesión que viene, en la sesión final, ¿no? Pero en este caso no hablamos del capital humano, no hablamos del personal, sino hablamos de la infraestructura y los servicios que necesita una entidad para poder funcionar. Por ejemplo, a ver, díganme en el chat el nombre de alguna institución y vamos compartiendo ideas sobre qué necesitaría para poder brindar el servicio. Denme el nombre de alguna institución pública. Escríbanme en el chat y vamos dando el ejemplo por ahí. Puede ser una municipalidad, un gobierno regional, cualquier entidad pública que se les ocurra ahorita, que se les venga ahorita en la mente. Háganme un ejemplo para poder ir viendo qué relación tiene respecto al abastecimiento. A ver, una idea, chicos, una idea. Hola, hola. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha? Sí, ¿Alguna idea? profesora. Ya. ¿Alguna idea, chicos? Necesito su colaboración. Una idea de una institución pública, cualquiera, grande, pequeña, nacional, local. Una idea para dar un ejemplo. Ya. Vamos, ok. Perfecto, Yuriko, gracias. Una institución pública, Gobierno Regional de la Libertad, ¿verdad? ¿De qué se encarga el Gobierno Regional de la Libertad? Bueno, es la institución, el gobierno de un espacio, de una jurisdicción, en este caso de la región La Libertad, que es la encargada de administrar, de manejar los destinos de la población liberteña, ¿verdad? En diferentes ámbitos, que de repente ahorita no los podemos mencionar todos porque es un poco más complejo, es el ente máximo, ¿no?, de representación a nivel del Departamento de la Libertad. ¿Quién lo preside? El gobernador regional de la Libertad y, bueno, su consejo, el consejo de concejales, ¿no? Que, valga la redundancia, preside la entidad. Entonces, normalmente los gobiernos regionales tienen una sede principal, ¿verdad? Que es normalmente el edificio o el local más grande, pero como es tan grande, no sé si será en el caso de la Libertad, pero yo creo que sí, las gerencias están desconcentradas en diversos lugares de la Libertad. Por ejemplo, si yo me quiero ir al despacho del gobernador, pues me voy a la sede central, ¿verdad? Pero si yo quiero ir al gobierno regional de la Libertad, me voy a la dirección regional, perdón, si yo quiero ir a la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, normalmente las gerencias funcionan en otros locales, ¿verdad? En otros locales que están descentralizados en diversas partes de la Libertad. Si yo quiero ir a una UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, probablemente tenga a su vez otro local. Entonces, vamos a pensar en este caso en la sede central, ¿ok? Donde está, normalmente en la sede central
encontramos el despacho del gobernador, del vicegobernador, el despacho o la oficina de los concejales, ¿verdad? De los consejeros, perdón. Encontramos la oficina de administración, de logística, tesorería, imagen institucional. No sé si alguien ha ido alguna vez a algún gobierno regional, pero más o menos tienen esa estructura. Entonces, esa institución pública, para poder operar, primero necesita una infraestructura física, ¿verdad? Existen gobiernos regionales o en general existen entidades públicas que tienen locales propios, ¿no? O sea, que han construido su infraestructura desde cero, que han comprado un terreno o ha sido donado y han construido, han montado, ¿verdad? Toda una estructura, una edificación, pero también existen instituciones que alquilan, ¿verdad? Que alquilan edificios, alquilan casas grandes, alquilan pisos dentro de un edificio. O sea, existe la forma en que se paga un alquiler o existe la otra forma en que la entidad es dueña de ese local, de esa infraestructura. Vamos a pensar que el gobierno regional alquila ese espacio, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el gobierno regional paga, no sé, 15,000 soles, que es poquito, mensualmente por ese arrendamiento, ¿verdad? Entonces, ya ese contrato de arrendamiento le implica una obligación a la entidad y también una necesidad económica, porque dentro de su presupuesto tiene que estar consignado la contraprestación mensual que va a realizar por concepto de arrendamiento. Ahora, el gobierno regional de la Libertad necesita, como toda infraestructura, pues luz, ¿verdad? Necesita el servicio de agua, necesita el servicio de internet. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a un gobierno regional, tienen que pasar por un módulo de seguridad, ¿verdad? Para que ustedes preguntan a dónde quieren ir, ¿verdad? Normalmente hay un miembro de seguridad, ¿no? Algunas instituciones contratan el servicio de una empresa, de una service, ¿verdad? Que se encarga de brindar ese servicio de seguridad. Ahora, ¿cómo se encarga de la limpieza? Bueno, se contrata normalmente a una empresa que se encargue del tema de la limpieza en las diversas áreas de la entidad. ¿Qué más necesitará la entidad? Bueno, útiles de oficina, ¿verdad? Papel bond, lapiceros, de repente comprar una impresora porque la impresora que tenía el gobernador se malogró. ¿Qué más? Por ejemplo, de repente el gobernador se da cuenta que en su despacho no hay un proyector para poder tenerlo y usarlo en las reuniones. Entonces, adquirir este proyector, adquirir ese instrumento a través de la cual se proyecta, tiene un procedimiento de adquisición. Entonces, ese requerimiento de bienes, servicios, se realiza a través de un proceso que se llama cadena de abastecimiento, ¿no? Abastecerse significa comprar, consignar, conseguir los bienes, servicios y obras que tu institución necesita para poder brindar el servicio, ¿no? He dado el ejemplo que Yuriko nos ha mencionado sobre el gobierno regional. ¿Podría funcionar el gobierno regional sin un local, sin una infraestructura física? No, ¿verdad? Podrían cursarse las cartas, los documentos, si no se cuenta con computadoras, con el servicio de reparación de computadoras. Por ejemplo, otro ejemplo. Ustedes han visto que cada institución tiene un sistema de administración interna, ¿verdad? Un sistema de gestión documentaria a través de la cual se recepcionan los documentos, se derivan, ¿no? Es un sistema interno. Ese sistema se crea a través de un software, ¿no? Normalmente ese software, la administración de ese software interno dentro de la entidad está a cargo de una oficina de tecnologías de la información. Entonces, dando el ejemplo, ya podemos ir viendo en el detalle, en la cosa menuda, cómo una institución necesita gran cantidad de servicios, obras y bienes para poder operar. De eso se encarga el Sistema Nacional de Abastecimiento a nivel
de todas las entidades públicas, ¿no? Claro que sus necesidades, ¿verdad? Sus requerimientos van a ser diferentes los unos con los otros, ¿no? Por ejemplo, si mencionamos a la RENIEC, ¿no? La RENIEC, además de todo lo anterior, necesita, por ejemplo, cámaras fotográficas, porque ahora te toman la foto dentro de la RENIEC, ¿verdad? Necesita las máquinas, necesita la indumentaria para poder fabricar los DNIs electrónicos y los normales, ¿verdad? Necesita, ¿qué más necesita? Necesita estos huelleros dactilares, ¿no? Va a depender de la necesidad del servicio que brinde cada entidad, la diferencia en los bienes, servicios y obras que va a requerir para poder funcionar y brindar el servicio. Hasta acá se entendió, fui clara en explicar a qué hacemos referencia cuando hablamos del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Se comprendió? ¿O quisieran que dé otro ejemplo de algo más de detalle? En el caso de los ministerios, Yuriko, va a depender de, o sea, la cadena de abastecimiento para la sede central del ministerio, ellos como sede central tienen una necesidad, pero recuerda que los ministerios son entes que tienen instituciones que están adscritas. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene un despacho ministerial, ¿verdad? Tiene viceministros, tiene una sede central, pero también existe una serie de instituciones que están adscritas al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, Agro Rural, Agroideas, ¿no? Diversos programas e instituciones. Entonces, cada institución tiene una serie de requerimientos y de necesidades, pero todos ellos, independientemente de si son despacho ministerial o si son una entidad de menor jerarquía, como Agroideas o Agro Rural, todos tienen la obligación de someterse a los alcances de la cadena, de lo que está normado en la cadena de abastecimiento, perdón, si es que desean adquirir bienes, servicios u obras. ¿Está clara mi respuesta? Ok, Yuriko. Bien, repasemos algunos conceptos. ¿Qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público? Bueno, estimados alumnos, ¿es un sistema administrativo del Estado? Eso ya lo sabemos. ¿Es un sistema funcional? No, ¿verdad? Porque los sistemas funcionales son otra cosa. Los sistemas administrativos están encargados de la administración de los recursos públicos. El Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto. Siempre hemos dicho que todo sistema administrativo tiene tres componentes principalmente: órganos, normas y procedimientos, ¿no? Para la provisión de bienes, servicios y obras. ¿Cuándo nace? Nace en el año 2018 a través o a raíz de la publicación del Decreto Legislativo 1439. Ahora, el Sistema Nacional de Abastecimiento está compuesto por las siguientes entidades. En primer lugar, el ente rector. ¿Cómo se llama, licenciada, el ente rector? Se llama Dirección General de Abastecimiento. ¿Qué más? Está compuesto por el organismo de contrataciones, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, o también conocido como OCE, ¿verdad? Por sus siglas OSCE.
OSI, ¿no? Organismo Supervisión de Contrataciones del Estado. También está compuesta por la Central de Compras Públicas o Perú Compras y las áreas involucradas en la cadena de gestión de abastecimiento. Ahora, como todo sistema administrativo tiene principios. Eso ya lo hemos revisado cada vez que hemos estudiado un sistema administrativo. En el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, tenemos los siguientes principios que vamos a repasar rápidamente. El principio de economía, ¿no? En el sentido de que nosotros como entidades públicas, o sea, en el supuesto que estamos tomando el papel, pregunta, ¿tenemos dinero para despilfarrar y comprar una TV de 70 pulgadas de última generación, ¿no? Tenemos para comprarnos la laptop de última generación, según, digamos, sin importar el costo, o yo tengo que adquirir bienes, servicios y obras de acuerdo al valor del mercado, de acuerdo a un valor razonable y siempre pensando en el principio de austeridad que debe regir en las entidades públicas. ¿Cuál creen que es las dos opciones es válida? ¿Tenemos carta blanca para gastar de acuerdo a nuestra conveniencia o hay que hacer un uso responsable y lógico y austero en la medida de lo posible cuando hablamos de presupuesto o dinero público? Correcto, ¿no? El uso responsable, ¿no? Cuando tú tienes tu propio dinero o en la empresa privada, pues tú puedes hacer uso del mismo de acuerdo a tu criterio, si es tu dinero personal, de acuerdo a la disposición del gerente o a la disposición del directorio, si es una empresa privada, porque es un dinero privado. Pero en el caso de siempre que hablemos de tesoro público, de presupuesto público, vamos a siempre ir en la misma línea, ¿no? De que el dinero público es un dinero que nos pertenece a todos los peruanos y que siempre tiene que, como es limitado, tiene que gastarse con responsabilidad, viendo siempre la manera de usar lo máximo que se pueda, o sea, sacarle el máximo provecho a lo que adquiramos. Esa es la consigna del sistema de abastecimiento. El segundo principio, que es la eficacia, ¿no? En el sentido de que lo que vayamos a adquirir, sea un televisor, una laptop o un servicio, lo adquiere, o sea, ese costo de adquisición tenga un resultado en la eficacia de lo que estamos buscando, o sea, sea efectivo, ¿no? Yo estaría bien que yo compre un televisor o 10 televisores y al mes se malogren y al mes ya no tengan uso, ¿no? Lo que yo invertí como Estado, 30.000, 40.000 soles, solo tenga un mes de duración, no, ¿verdad? Lo que yo tengo que procurar siempre es de que lo que se adquiere a través de la cadena de abastecimiento cumpla realmente con sus objetivos en la vida útil para lo cual fueron adquiridos. Por ejemplo, una laptop pues tendrá una vida útil de, no sé exactamente, pero me imagino que 6 años, 8 años, ¿verdad? Entonces, todos los bienes, servicios y obras, sobre todo los bienes, tienen una vida útil, o sea, no duran para siempre, ¿verdad? Cada cierto espacio de tiempo hay que ir renovándolos, hay que, por ejemplo, una camioneta, ¿no? Cuando ya llega a un kilometraje o a unos años de duración, ya hay que darle de baja, ¿verdad? Siempre que se evalúe que ya necesita cambiarse la flota vehicular, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacerlo con la intención que lo que adquiramos sea eficiente en su uso, eficiente y eficaz. Ahora, este cuarto principio es muy importante porque es la oportunidad. ¿En qué sentido? En que no solamente hay que preocuparnos en adquirir un bien o un servicio, sino hay que preocuparnos en adquirirlo a tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, alumnos, qué pasaría si, por ejemplo, Migraciones no previera oportunamente la adquisición de los materiales que necesita para elaborar los pasaportes y se quedara desabastecido?
Vamos a pensar que Migraciones solamente tiene material para fabricar pasaportes hasta diciembre de este año, y a partir de enero, como no previó, como no adquirió con tiempo, entonces ya no tiene la manera en cómo dar pasaportes físicos. Eso generaría un caos, ¿verdad? Porque las personas que quieran tramitar pasaportes no van a poder, van a tener que posponer sus viajes, se van a cancelar vuelos, se van a generar denuncias, ¿verdad? O sea, hay una afectación económica e incluso una afectación de derechos constitucionales terribles. Imagínate el escándalo que sería eso, ¿verdad? Que en algún momento ha pasado también, no lo voy a negar, pero digamos a esa dimensión de que se quedaran completamente desabastecidos. Entonces, no hay que acordarnos siempre que no solamente es importante adquirirlos, sino adquirirlos a tiempo, porque si no lo adquirimos a tiempo, ponemos en riesgo el servicio que brinda la entidad. Como sabemos, el Estado es burocrático, ¿no? O sea, tú no adquieres un bien de la noche a la mañana, ¿no? Tienes que cumplir plazos, normas, procedimientos, y eso tiene un tiempo. Entonces, si tú no, como profesional, no conoces o ignoras los plazos, puedes caer en el error de omitir cierta información que finalmente lleven a que tu proceso se caiga, a que el proveedor no cumpla dentro o cuando cumpla ya no sea necesario, ¿verdad? Entonces, los funcionarios tienen una gran responsabilidad porque cuando tú afectas la provisión de un servicio, estás afectando derechos de las personas. Y las entidades brindan servicios públicos, las entidades brindan servicios a los que tienen derechos y brindan servicios importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en el principio de la oportunidad. Ahora, ¿por qué hablamos del principio de la predictibilidad? Hablamos del principio de la predictibilidad porque es importante que las normas que regulen los procesos de abastecimiento o de adquisición sean conocidos por todos. Tú no puedes cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, menos puedes hacerlo para favorecer a una persona, ¿verdad? Entonces, en este principio dice que las normas, que los pasos, las etapas, los plazos, tienen que tener la capacidad de ser predecibles, de ser conocidos por todos. Porque si tú cambias mañana las reglas, podrías afectar el derecho de un proveedor a presentarse, ¿verdad? O de repente le restas oportunidad, perdón un ratito. Le restas oportunidad a otras o a mejores opciones, ¿no? Bueno, cuando hacemos o cuando hablamos de la racionalidad, hablamos, ¿no? De información, pues, que genere confianza, ¿verdad? Información que sea razonable, es decir, que sea lógica, ¿no? Que sea aceptada por las personas. Y evidentemente el principio de sostenibilidad ambiental, social, económica, ¿verdad? Una gestión basada en el respeto del medio ambiente, que es un principio transversal para las instituciones. Y este último principio es súper importante, que es el principio de transparencia, ¿verdad? Qué importante es que en realidad este sistema también es muy sensible porque evidentemente nunca falta un mal funcionario que quiera hacer o quiera sacar un uso particular de repente de algún bien, de algún servicio, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí porque siempre que hablemos de presupuesto público y dinero público, no hay responsabilidades penales que asumen los funcionarios. Tenemos que tener mucho cuidado en aplicar la norma, los procedimientos adecuadamente para evitar luego procesos o situaciones adversas en nuestras carreras. Por ejemplo, los sobrecostos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez la noticia de un sobrecosto de un bien
o de un servicio que adquirió una institución pública. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? No sé si se acuerdan, pero ahorita les voy a contar un caso que revisé yo hace como 2 meses, que dice que más o menos dice así, ¿no? En la Municipalidad de Lima adquirió el año pasado una flota de motocicletas, de motos, para sus serenazgos, ¿ok? Pero no fueron ni 10 ni 20 motos, fue una flota bien grande, con unas características, con un modelo, con un año de fabricación, etcétera, ¿ok? Entonces, después de meses, ya habían recibido la flota, todo. Después de meses se hizo pública una noticia que decía que habían descubierto que en un gobierno regional, como 6 meses o un año antes de que la Municipalidad de Lima haga esa compra, habían obtenido la información que esa municipalidad había comprado la misma moto al mismo proveedor, con las mismas características, o sea, todo igual, pero en un número menor, y había una diferencia en el monto del cual la municipalidad lo adquirió. Vamos a ponerle 1,000 soles, por poner cualquier número, ¿ok? El gobierno regional lo adquirió 1,000 soles y la municipalidad adquirió la misma moto con las mismas características y al mismo proveedor por 3,000 soles, ¿no? Entonces detectan esta situación y bueno, se hace una noticia, ¿no? De un aparente sobrecosto en la adquisición de una flota de vehículos motorizados o de motos, ¿no? Y bueno, la municipalidad se defendió diciendo el proveedor se defendió diciendo que ellos habían postulado con otro precio porque, por decir, el gobierno regional les había pedido 100 motos y la municipalidad 1,000 motos. Entonces, como era una producción mayor, ellos no tenían la capacidad logística para abastecer con esa cantidad de motos y tuvieron que instalar una fábrica o ampliar su fábrica. Y eso les generó un costo mayor y por ende incrementaron el precio al que postularon, ¿no? O el que indicaron en su oferta económica. Entonces, hay muchos casos como esos en el que tenemos que tener mucho cuidado para no estar involucrados, como les digo, en ese caso. Hay casos de sobrecostos, hay casos de direccionamiento de contratos, ¿verdad? Hay casos en los que ya escandalosos, que yo he leído alguna vez y seguramente ustedes también, de que algunas instituciones en su momento figuraron adquirir una serie de servicios que nunca se dieron. O sea, contrataron a una persona, le pagaron y nunca brindó el servicio. Lo que se llama servicios fantasmas, ¿no? La persona a veces ni siquiera vivía en el Perú y le pagaron, ¿no? Entonces, eso genera pues una serie de responsabilidades que siempre tenemos que cuidar. ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta, queja? ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Porque están un poco callados hoy día, me preocupa, me preocupa. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Seguimos. Ahora, licenciada, me van a preguntar, ¿y cuál es el alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento? Bueno, prácticamente todas las instituciones públicas están bajo los alcances del Sistema Nacional de Abastecimiento. Mejor dicho, queridos alumnos, las entidades no adquieren bienes, servicios y obras con procedimientos particulares. Nadie pone las reglas del juego, porque imagínense el caos que sería que cada institución publique o norme cómo van a adquirir, o sea, es como ser juez y parte, ¿me entienden? Entonces, por eso es de que existe un sistema administrativo
y un órgano rector que pone las reglas del juego para todas las instituciones públicas. Y las instituciones públicas solamente tienen que acatar o aplicar los alcances de esa normativa, ¿verdad? Tenemos los poderes ejecutivos, las universidades públicas, el OMPE, la RENIEC, los gobiernos regionales, locales, el Banco Central de Reserva, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos un ente rector. El ente rector es la Dirección General de Abastecimiento Público. Ya les he explicado varias veces que los órganos rectores tienen funciones muy específicas y muy similares, pero lo único que difiere es que cada órgano rector pues manda y dirige en su sistema, ¿verdad? Entonces es un ente técnico especializado. ¿Qué es lo que hace un ente rector? Un ente rector se encarga de conducir el sistema, un ente rector se encarga de dictar normas, ¿verdad? Un ente rector se encarga de brindar asistencia técnica a otras entidades sobre su campo de acción, sobre su tema de interés. Un ente rector, ¿qué más? Emite directivas, ¿no? Coordina, planifica, lidera. Es la columna vertebral del sistema, ¿no? Es la que lo hace trabajar de una forma armónica y de acuerdo a sus objetivos. ¿Cómo se llama, licenciada, el ente rector del sistema de abastecimiento? Por su nombre lo sacan, Dirección General de Abastecimiento Público. Ahora sí, vamos a lo más importante. Para que una institución pública pueda adquirir un bien, un servicio o una obra, necesita realizarlo a través de una cadena que tiene pasos o tiene etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, la cadena de abastecimiento tiene 3 etapas. La primera se llama programación multianual, la segunda se llama gestión de adquisiciones y la tercera se llama administración de bienes, ¿no? ¿Cómo se llama la cadena de abastecimiento? ¿Cómo se llama el conjunto de procedimientos a través del cual las instituciones adquieren bienes, servicios y obras? Cadena de abastecimiento. ¿Y cuántas etapas tiene? 3. Programar, gestionar y administrar. Veamos la primera, la programación multianual. ¿Qué significa, licenciada, programar multianualmente? Bueno, que tú tienes como entidad que realizar un análisis, ¿verdad? Porque nadie más que tú va a saber qué necesitas, cuánto cuesta. Por ejemplo, si yo necesito laptops, ¿alguien más me va a decir cuántas laptops tengo? O yo tendré que consultar área por área, hacer un inventario, revisar la antigüedad de las computadoras que tiene la entidad y decir, bueno, a mí yo tengo una necesidad de que el próximo año tengo que implementar 50 computadoras. Pero esas computadoras, ¿qué características deben tener? Mire, por ejemplo, 10 computadoras van a ser para las unidades formuladoras, ¿no? O sea, aquellas que se dedican a hacer estudios de perfil de los proyectos. Entonces, ustedes han visto las computadoras que manejan los ingenieros, los arquitectos. No son computadoras normales, ¿verdad? Son computadoras con una capacidad más grande, son computadoras más sofisticadas, son computadoras más caras, porque tienen que tener la capacidad para poder guardar programas que ellos usan, que son pesados, ¿no? Entonces, una computadora que va a utilizar, no sé, el recepcionista, ¿tendrá que ser igual que una computadora que va a utilizar un ingeniero de costos o un ingeniero diseñador? No, ¿verdad? Porque cada uno tiene necesidades y usos diferentes, entonces tiene que analizarse esa necesidad, ese requerimiento. ¿Qué más? ¿Por qué multianual? ¿Por qué?
porque cuando yo voy a identificar qué necesito, tengo que hacerlo con una proyección de 3 años. O sea, no solamente analizar lo que yo necesito para el próximo año, sino para los 2 años siguientes, o sea, en total para los 3 años. Porque de esa manera voy a darle más continuidad, voy a darle más proyección y voy a poder planificar con tiempo qué necesito, en qué cantidad y sobre todo cuánto cuesta. Porque yo me quiero, de repente yo quiero comprar, no sé, 100 laptops, comprar 100 televisores y luego miro mi bolsillo y me doy cuenta que no tengo ese presupuesto. Entonces yo tengo que ajustar mis provisiones de acuerdo al dinero que dispongo para poder sustentarlo, justificarlo o en todo caso saber cuánto cuesta para yo ir solicitando un incremento en mi presupuesto para el siguiente año. ¿Cuáles son los criterios en la programación multianual? Bueno, hay que ser razonables, ¿verdad? Hay que pedir o hay que programar lo que sea necesario, lo que sea más urgente, lo que sea indispensable para el funcionamiento de la entidad. Flexibilidad, ¿no? Entender que, bueno, nosotros no sabemos qué va a pasar el otro año, qué va a pasar mañana, con exactitud. Podemos hacer proyecciones, pero las proyecciones son eso, solamente proyecciones. Entonces, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que esas proyecciones se pueden modificar en el tiempo, se pueden quitar, se pueden añadir, se pueden suprimir, de acuerdo al contexto particular o de acuerdo a las situaciones que se enfrenten en ese momento. Ahora, la programación multianual tiene 3 fases. ¿Cuáles son las fases? Primero, la identificación. ¿Qué consiste la identificación? Ya lo dije, ¿no? Es sentar en que el área correspondiente tiene que sentarse y empezar a analizar, ¿verdad? ¿Qué necesita? ¿Qué necesito yo para los próximos 3 años? Vamos a hacer un estudio, ¿no? Un estudio a nivel de todo el gobierno regional. Porque, por ejemplo, los gobiernos regionales no son entidades pequeñas, no son entidades donde trabajan 5, 10, 15 funcionarios. Son entidades grandes. Ahora imagínense el despacho o la sede central de un ministerio. Tú vas a un edificio de 10 pisos, de 12 pisos, ¿no? O sea, no son unidades pequeñas, son grandes y mientras más grande es una entidad, más necesidades va a tener. Ahora, esa identificación no solamente tiene que ser una lista de lo que necesito, sino cuántas unidades o por qué tiempo necesito ese bien o ese servicio y cuánto me va a costar, cuánto me va a valer en una forma estimada y aproximada. Una vez que yo he identificado mis necesidades, bueno, me corresponde priorizar y clasificar, ¿verdad? Porque como yo lo manifesté, las entidades públicas no tienen dinero para poder financiar absolutamente todas sus necesidades. Les va a tocar aprender a priorizar, aprender a decidir e identificar cuáles son sus necesidades más urgentes. Ahora, yo en el cuadro licenciada veo unas siglas que se llaman CMN. Bueno, esas siglas significan cuadro multianual de necesidades. ¿Qué quiere decir? Que en la fase de programación, todas las entidades están en la obligación de elaborar un documento que se llama cuadro multianual de necesidades. Ah, ya, profesora, pero yo nunca he visto un cuadro multianual de necesidades. No se preocupen, que para eso estoy yo y acá les he traído un ejemplo para que podamos ver así en la vida real cómo es un cuadro multianual de necesidades. Vamos a ver. Vamos a ver si este es. No, no lo tengo acá. Vamos a buscarlo ahorita acá. Lo tenía por acá y no sé qué pasó con el archivo.
Ya, toda entidad tiene su cuadro multianual de necesidades. Ya, vamos a ver el cuadro multianual de necesidades de la Municipalidad de Jesús María. A ver, vamos a ver, está cargando. Cuadro, ven que siempre el cuadro multianual de necesidades es por 3 años, 2024, 2025, 2026. Siempre se realiza de forma en un periodo de 3 años. Ahora, ese cuadro multianual de necesidades, evidentemente, se aprueba mediante una resolución, ¿verdad? Porque tiene que dar el visto bueno en la máxima autoridad de la entidad. Vamos a ver, esperar que cargue un segundito. Anual de necesidades. A ver, a ver. Ya casi ya. Bueno, siempre van a encontrar primero la resolución de alcaldía a través de la cual se aprueba el cuadro multianual de necesidades de la Municipalidad Distrital de Jesús María. Le vamos a hacer por acá, le vamos a dar un giro y lo vamos a colocarle, por ejemplo, la Municipalidad de Jesús María necesita para la actividad de alimentos para programas sociales una serie de alimentos, ¿no? Aceite vegetal, quinoa, arroz, atún, porque ustedes saben pues que las municipalidades abastecen los comedores populares, ¿cierto? Los abastecen creo que trimestral o semestralmente con ciertos productos, como por ejemplo esto. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Bueno, en este caso, la municipalidad terceriza o contrata el servicio de recolección de residuos sólidos. Entonces, evidentemente, eso tiene un costo, ¿no? 265,000 y un poco más de soles, ¿no? ¿Qué más necesita la municipalidad de Jesús María? Bueno, alimentos ya vimos. Necesita, ¿no? Necesita papelería, útiles, por ejemplo, papel bond, necesita creo que 500, ¿cómo se llama? Paquetes, ¿no? Y eso tiene un valor de 1.500 soles. ¿Qué más necesita? Necesita ambientadores, necesita lejía, necesita recogedor, jabón líquido, papel higiénico, papel toalla, y todo tiene un costo por unidades, ¿no? Unidades, galones, etcétera, etcétera. En el componente de electricidad necesita farolas, adaptadores, luminaria, libros, bolsas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en esta cuadro que les estoy mostrando, este es un instrumento muy importante a través de la cual nosotros vamos a planificar. Vamos a planificar nuestras necesidades. Por un año, no, ¿verdad? Por 3 años, por 3 años. Y ahí tenemos que colocar qué necesitamos, cuánto necesitamos y cuánto cuesta. Ahora, vamos a regresar a la PPT. Ya, a la PPT está por acá. Ahora, ese cuadro multianual de necesidades, ¿no? En estas fases de programación, yo tengo que ir publicándolo, ¿no? Actualizándolo, modificándolo en el caso de que sea necesario. Si yo quiero modificarlo como entidad, pues no es que a mí se me ocurrió modificarlo. Tengo que sustentar por qué se modifica y también tiene que aprobarse esa modificación mediante una resolución. Siempre son actos formales. Acá ya estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuadro multianual de necesidades. Es el producto final de la primera fase de la programación, donde se consignan las necesidades por un periodo de 3 años. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba, ya lo hemos visto en el ejemplo, el titular de la entidad a través de una resolución y es de obligatoria publicación en el portal web de la entidad. Y acá vemos pues que la Municipalidad de Jesús María está cumpliendo porque lo ha publicado en su página web.
Ya, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a ir a la segunda etapa. ¿Qué es la segunda etapa? ¿Cómo se llama? Después que ya programé multianualmente, ¿qué necesito? Ya viene la fase principal, ¿no? La fase de repente un poquito más complicada, que ya va a ser el proceso de adquirir los bienes, los servicios o las obras, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer, evidentemente, es contratar, ¿no? Contratar esos servicios, bienes y obras a través de un procedimiento, ¿no? A través de un procedimiento. Ahora, me preguntarán ustedes, ¿y cuáles son esos procedimientos? Bueno, es que va a depender de lo que requieras adquirir y el valor de esa adquisición. Es decir, si tú vas a adquirir, por ejemplo, bienes como televisores, laptops, ya tú sabes cuántos necesitas, ¿verdad? Y cuánto es su valor, ¿no? 10,000, 15,000, 100,000, 200,000. Entonces, existen diversos procesos de contratación dependiendo, que ya lo vamos a ver en un ratito, qué vamos a adquirir y cuánto cuesta, porque también importa el costo, ¿no? Importa el costo en el sentido de que de acuerdo a determinados valores se utiliza un proceso u otro. Cuando ya hemos concluido ese proceso de contratación, evidentemente se tiene que firmar un documento, ¿verdad? Un contrato, una orden de servicio, ¿no? Un proceso de licitación, un proceso de adquisición. Ahora, una vez que yo ya cuento con ese bien, que ya lo contraté, que ya lo adquirí, entramos a la tercera fase, que es la administración. Desde que yo adquiero el bien o el servicio o la obra, tiene que pasar por una serie de etapas que le vamos a ver a continuación. Primero es el almacenamiento, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, hemos mandado a confeccionar 200 polos y 200 chalecos para los servidores de la RENIEC. Vamos a poner un ejemplo. Esos polos y esos chalecos tienen que ingresar por almacén. No te lo pueden entregar a ti como área usuaria, como persona de... No, 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 no. Todo se ingresa por el almacén. ¿Por qué? Porque en el almacén se tiene que registrar el ingreso de ese bien, ¿verdad? Se tiene que registrar. No solamente registrar, sino también verificar, porque tú has mandado a hacer esos polos de material algodón pima. Tú has mandado a hacer 20 en talla S, 40 en talla M y 10 en talla L. Entonces tienes que verificar que el bien llegue en almacén de acuerdo a las especificaciones técnicas que se haya aprobado, ¿verdad? Porque si no, tú tienes que observar ese ingreso, tú tienes que identificar y advertir, mire, a mí no me dieron de acuerdo a esa distribución, si no me han dado más tallas M, más tallas L, de repente he encontrado que 10 polos están rotos, ¿verdad? O les falta el logo de la entidad. Entonces tienes que cerciorarte y verificar que lo que tú has adquirido está acorde a lo que tú o a lo que se requirió en las especificaciones técnicas. Existen muchas noticias sobre productos mayores, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo sencillo para que lo podamos entender, pero una cosa es darle visto bueno pues a algo un poco más simple como polos y chalecos que no tienen un valor tan oneroso. Ahora imagínense cuando se adquieren camionetas, se adquieren patrulleros, ¿no? Que cada uno pues cuesta considerable dinero. Entonces ya ahí la cosa se pone más tensa, ¿no? Porque ya no estás verificando un polo que cuesta, no sé, 20 soles, sino una camioneta que puede costarte 30,000, 40,000 dólares, ¿verdad? Entonces existen muchas noticias, ¿no? De denuncias cuando los funcionarios no detectaron alguna falencia
o alguna omisión. Por ejemplo, que el patrullero, no sé, el patrullero tenía que tener ventanas automáticas y tiene mecánicas, ¿no? O que de repente el patrullero tenía que tener una bocina y no la tiene, ¿no? Cosas así, pero más complejas, que tenemos que cerciorarnos y darle la conformidad. ¿Quién da la conformidad? El área usuaria. El área usuaria tiene que emitir un documento para que se proceda con el pago. Si el área usuaria no da la conformidad de ese bien, servicio, obra, entonces el área que se encarga de tramitar el pago no va a proceder porque es un requisito. Pero esa conformidad también significa una responsabilidad, ¿no? También implica una responsabilidad, así que hay que ser muy cauteloso con eso. Ahora, vamos a pensar que nos han llegado esos chalecos, esos polos, ¿no? Pero de repente no todos son para la sede central. De repente hay que enviar 10 a las unidades locales. Por ejemplo, Caliwarma tiene unidades zonales en La Libertad, Lambayeque, Cajamarca. Hay que enviarlos, ¿verdad? Hay que enviarlos con una guía de remisión. Hay que enviarlos. Hay que contratar de repente un Olva Courier si es muy grande, o hay que pagar el derecho de traslado, ¿verdad? Entonces, todo tiene una logística y todo tiene un procedimiento. Ahora, viene dos aspectos importantes. Vamos a pensar que yo compré escritorios, los distribuí, los usaron por 10 años. Ya, vamos a pensar 2 años, ¿no? Entonces, todo bien, toda obra necesita mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no le doy mantenimiento? Se malogran, viene la polilla, ¿no? ¿Qué más? El metal se oxida. Bueno, pueden pasar N situaciones. Entonces también yo tengo que tener la previsión y los recursos para poder darle mantenimiento a los bienes y las obras. ¿Qué pasa si yo adquiero una laptop y no le doy mantenimiento en 3 años? Posiblemente va a empezar a fallar, ¿no? Posiblemente a los 4 años ya no prenda más, ¿no? Entonces, hay que siempre darle mantenimiento a los bienes y las obras. Ahora, vamos a pensar que yo uso una laptop, ¿no? O que me asignaron una laptop de hace 10 años. Y esa laptop ya la batería no funciona, ¿no? Ya no tiene más capacidad, se apaga a veces, ¿no? Entonces yo, o mejor dicho, la entidad ya quiere cambiar esa laptop o esa computadora y darle una mejor herramienta para que realice mejor sus funciones a un trabajador. Simplemente, bueno, dice, ya esta laptop no sirve, bótala, mira lo que haces. No, ¿verdad? Por más inutilizable que sea un bien, una silla, un escritorio, una laptop, no importa, tú no puedes disponer de ella como tú quieres. Hay un procedimiento para darle de baja. Tiene que emitirse un informe que justifique cuándo se compró, de qué año es, quién lo usó, quién ha reportado su necesidad de darle de baja, quién dio su conformidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se apruebe esa disposición final, ¿no? Recién se puede autorizar la compra de las reposiciones, en este caso de laptops, puede ser de vehículos, puede ser de sillas, escritorios, etcétera, etcétera. Ahora, analicemos una parte anterior. ¿Se acuerdan que en la etapa número 2 de la cadena de abastecimiento, yo les decía que para responder la pregunta cómo adquieren las entidades bienes, servicios y obras, va a depender de dos características: del tipo de bien, servicio u obra que adquieran y de cuánto cueste, perdón, y de cuánto cueste ese bien, servicio u obra.
Existen diversos tipos de mecanismo de adquisición o de procedimientos de adquisición, dependiendo, como les vuelvo a repetir, de del bien, servicio u obra y de su valor. Vamos a conocer ahora un poquito los métodos de contratación. ¿Cuántos métodos existen en contratación? Varios. ¿Dónde están previstos? Bueno, en una norma que ya es conocida por algunos de nosotros, que se denomina Ley de Contrataciones con el Estado. Primero, la licitación pública, ¿no? La licitación pública es un método de contratación que es usado cuando se va a adquirir bienes y obras con la intención de adquirir diversas ofertas y seleccionar, ¿no? La que cumpla con las características técnicas, pero también la que tenga la mejor oferta económica, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de método de contratación que se llama concurso público. La licitación la utilizamos cuando deseamos adquirir bienes y obras, pero el concurso público únicamente cuando queremos adquirir servicio, ¿no? Servicio, un ejemplo de servicio. Servicio de limpieza, servicio de mantenimiento de computadoras, servicio de refacción de jardines, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro servicio tenemos? Servicio de asistencia técnica, ¿no? Etcétera, etcétera, por nombrar solamente algunos. Funciona igual, ¿no? La utilizamos para adquirir diversas ofertas y seleccionar la que cumpla con las características y la que nos ofrezca la mejor oferta económica. Digamos que esas son las más conocidas, pero tenemos otros métodos de contratación, por ejemplo, la adjudicación simplificada, ¿no? La adjudicación simplificada se utiliza para adquirir bienes y servicios, ¿no? Cuyo valor estimado se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley del presupuesto. Existe un detalle de los valores referenciales, ¿no? A través de los cuales se puede aplicar este método de contratación. Cuando, por ejemplo, vamos a necesitar servicios de consultoría, por ejemplo, consultoría en este caso, el método de contratación de selección de consultores individuales va a ser utilizado siempre que estemos buscando a un consultor, pero que solamente se necesite a una sola persona. Porque existen algunas consultorías, por ejemplo, una consultoría para la formulación de un expediente técnico, donde yo necesito varias personas, ¿no? Necesito un topógrafo, necesito un asistente de ingeniería, necesito un jefe de equipo, necesito un especialista en costos y presupuestos, ¿no? O sea, en pocas palabras, necesito a un pool de profesionales. En este caso, no aplica ese método de contratación, sino aplica únicamente cuando se va a contratar a una persona natural, ¿no? Que brinde ella sola esa consultoría, ese servicio, sin la necesidad de contratar a otro equipo o a otros profesionales. También tenemos otro método de contratación que se llama comparación de precios, ¿no? Es utilizado cuando vamos a adquirir bienes y servicios, pero que requerimos o que pueden comprarse de forma inmediata. O sea, que no necesitamos mandar a hacer, que no necesitamos fabricar, ¿no? Sino que es como un catálogo, ¿no? Tú seleccionas lo que hay, con esas características técnicas, con ese modelo, con ese color, tú solamente lo sacas de almacén y lo traes. Por ejemplo, celulares, ¿no? Hay muchas instituciones que otorgan a sus funcionarios celulares institucionales. Entonces, podría aplicarse este método de comparación de precios porque yo compro unidades ya preexistentes en el mercado.
¿verdad? Con ciertas características, ¿no? En realidad ya existentes. Yo no voy a modificar ni mandar a hacer nada. Yo voy a comprar algo que ya existe en el mercado. Finalmente, para el ejemplo de hoy día, tenemos la subasta inversa electrónica, ¿no? Que utilizamos para contratar bienes y servicios, pero que estén especificados en la lista de bienes y servicios. Ah, bueno, y me olvidaba de otro método de contratación que se hizo famoso en el COVID, ¿no? ¿Qué método de contratación se hizo famoso en el COVID? La contratación directa. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado este método de contratación? La contratación directa. Claro, ¿no? Bueno, nosotros de repente la escuchamos en la época del COVID, pero también se ha utilizado en otras situaciones. Este método de contratación no es un pan de cada día dentro del procedimiento de adquisición, sino está normado para ser utilizado en situaciones de emergencia, en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, el COVID, ¿no? ¿El COVID podía esperar a que apliquemos un método de contratación que podría tardar meses? No, ¿verdad? Porque estaba en riesgo la vida de las personas. Cada minuto, cada hora, había muchas personas que perdían la vida. Entonces, lo que nos faltaba era tiempo. Y como teníamos una emergencia nacional, debíamos aplicar este método de contratación especial en donde se puede contratar directamente sin realizar una licitación pública, ¿no? O algún otro método de contratación similar, pero en casos de emergencia, de fenómenos extraordinarios, ¿no? De necesidades apremiantes que no nos esperen o que no nos permita tener el tiempo para seguir un procedimiento regular. Ahora, no tenemos que olvidarnos que cuando hablábamos del sistema, decíamos que el sistema de abastecimiento público estaba compuesto, en primer lugar, por el órgano rector. ¿Cómo se llama el órgano rector del sistema de abastecimiento público? Alumnos, ¿cómo se llama? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama el órgano rector? ¿Quién me lo escribe en el chat? ¿Cómo se llama? Dirección Nacional de Abastecimiento Público. No se olviden, Dirección Nacional de Abastecimiento Público. Entonces, decíamos que el sistema está compuesto, además de por el órgano rector, por esta entidad que se llama, correcto, Belinda, excelente, por esta entidad que se llama Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado. ¿De qué se encarga esta institución? Vamos a verlo ahorita. Se encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones con el Estado, promoviendo mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Supervisa los procesos de contratación, suspende aquellos que pueden identificar riesgos o que pueden identificar conductas que no van alineadas con las normas y los procedimientos, brinda asistencia técnica como parte de las estrategias de supervisión, desarrolla el desempeño, ¿no? Desarrolla el desempeño
de la plataforma electrónica de contrataciones con el Estado. Así como tenemos a la OCE, también dijimos que uno de los órganos que compone el sistema de abastecimiento se llama Central de Compras Públicas o también conocido como Perú Compras. Es un organismo público que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que promueve mecanismos que aseguren la eficiencia en la contratación pública. En la Central de Compras Públicas, por ejemplo, tiene como función realizar compras obligatorias, corporativas y facultativas que le encarguen otras entidades, asesorar a las entidades sobre esas compras corporativas y promover los procesos de selección de proveedores para los catálogos electrónicos. Bueno, ahora sí vamos a repasar lo que hemos visto el día de hoy para ver si tenemos un tiempito de repente reforzar algún conocimiento de las sesiones anteriores, pero primero hay que emplear el Kahoot para poder repasar la clase de hoy día. Vamos a ver, les voy a pasar ahorita el pin y el link. A ver, les espero para poder iniciar. Ok, vamos a iniciar. Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema funcional del Estado? ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? Falso, falso. No se olviden que es un sistema administrativo. Seguimos. ¿Cómo se llama el ente rector del sistema de abastecimiento? ¿Cómo se llama el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Correcto, excelente, ¿verdad? Dirección General de Abastecimiento Público. Tercera pregunta. ¿No es un componente o una etapa de la cadena de abastecimiento? ¿Se acuerdan que dijimos que la cadena tiene 3 etapas? Programación es una.
¿Cuáles son las otras dos? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es un componente? Correcto, formulación y evaluación no es un componente. La programación multianual se realiza con un horizonte de 2 años. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos años yo les comenté que se hacía la programación multianual? Correcto, ¿verdad? Falso, es un periodo de 3 años. Seguimos. No es una actividad de la programación multianual de servicios y obras. ¿Cuál no es una actividad? Es cierto, el plan anual de contrataciones no es una actividad. Penúltima pregunta. ¿Los métodos de contratación están regulados en la Ley de Contrataciones del Estado? Verdadero, excelente, chicos. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál es el método de contratación? Uy, no, pero esta pregunta no les dije los montos, así que no está bien que se los consulte porque no he dado esa respuesta. Sigamos. Última pregunta. ¿Cuál es el órgano adscrito al MES que promueve estrategias para la ejecución, para la eficiencia de la ejecución de la contratación pública? Correcto, Perú Compras, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el podio. Edwin, 3, tercer puesto, segundo puesto, Racen, y primer puesto, Yuriko, excelente, Yuriko, gracias. Y también, por supuesto, Belinda y Amil, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de las sesiones anteriores? ¿Quieren que hagamos un brevísimo repaso porque solamente nos quedan 10 minutos? Ok, hagamos un repaso. Bueno, en la primera clase hemos estudiado el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿verdad? Hemos estudiado el Sistema Nacional de Modernización Pública. ¿Qué más? En la segunda sesión, hemos estudiado el sistema, bueno, en la primera sesión hablamos sobre qué es la gestión pública, cuáles son las diferencias con la administración pública, ¿verdad? Dijimos que existen 11 sistemas administrativos, de los cuales a la fecha ya hemos estudiado 5 de ellos, ¿verdad? En la clase número 2 diferenciamos qué es una política pública, ¿verdad? También estudiamos un sistema administrativo que es el sistema de planeamiento estratégico. Dijimos que planificar estratégicamente significa analizar todas las situaciones y tomar las decisiones más convenientes de las acciones que se van a desarrollar, pero siempre tomando en consideración las cosas que no podrían salir bien, ¿verdad?
todas aquellas situaciones que tenemos que contemplar como riesgos. En la tercera clase hemos estudiado el presupuesto público, ¿verdad? ¿Qué hemos estudiado? Que el presupuesto público se aprueba en el mes de noviembre, que tiene una vigencia anual, ¿verdad? Que entra en vigencia el 1 de enero y concluye su vigencia el último día del año, que este presupuesto se aprueba a nivel de una ley, ¿verdad? Que se llama Ley de Presupuesto Público, que es de obligación para todas las entidades del Estado. Hemos dicho que el presupuesto público se recauda a través de diferentes fuentes de financiamientos, que pueden ser recursos ordinarios, recursos por endeudamiento, ¿verdad? Por endeudamiento público, por donaciones. Hemos dicho que el presupuesto tiene un ciclo, ¿verdad? Que se llama ciclo presupuestario, el cual tiene etapas, ¿no? Que van desde la presentación de la propuesta hasta la etapa de aprobación de la ley de presupuesto. Hemos dicho después en la sesión número 4, la inversión pública, ¿no? Hemos estudiado de qué forma se invierte el presupuesto público en proyectos de inversión que estén destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. La inversión pública también tiene un proceso que se llama ciclo de inversión, ¿verdad? El cual consta de 4 fases. Tienes que programar, tienes que formular y evaluar, tienes que ejecutar y tienes que realizar el mantenimiento de esas infraestructuras, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema? Se llama Sistema Administrativo de Gestión de Inversiones, o también conocido como el Invierte.p, que reemplazó al SNIP, ¿verdad? Y a través de la cual se orienta el cierre de brechas, ¿no? Dijimos que las brechas son aquellos espacios, aquellas falencias o aquellas necesidades que falta o que está pendiente de cubrir por parte del Estado. Y bueno, también hemos dicho o hemos hablado de la clase de hoy día acerca del abastecimiento público, ¿verdad? Que el abastecimiento es un proceso, o mejor dicho, un conjunto de procesos a través de los cuales las instituciones públicas adquieren una serie de bienes, servicios y obras para poder funcionar y brindar ese servicio. Digamos, el proceso de abastecimiento se realiza a través de a través de un proceso que se llama cadena de abastecimiento, el cual tiene 3 etapas, que la primera es programación multianual, que se realiza por un periodo de 3 años y que se consolida a través de un documento que se llama Cuadro Multianual de Necesidades. Luego viene la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa ya de adquisición, que podemos adquirir a través de diversos métodos que están establecidos en la Ley de Contrataciones, ¿verdad? Y una vez que tenemos el bien, ya tenemos que realizar la tercera etapa, que es la gestión del bien, ¿no? Es registrarlo en el almacén, verificar su calidad, distribuirlo, ¿no? Y en su momento también darle de baja a ese bien o a esa obra, ¿no? Porque los servicios no, porque son puntuales, son por un periodo de tiempo, ¿no? Y no son tangibles, ¿no? O sea, en el sentido de que no es que un servicio lo vas a mantener, a custodiar, ¿verdad? Sino que es para un tema puntual. Bueno, si ya no hay más preguntas, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les vaya. Sí. Belinda dice, disculpe, una consulta. Si yo quisiera hacer un análisis del sistema de abastecimiento en una entidad pública,
¿cómo desarrollaría su funcionalidad, su estructura orgánica, su estructura organizacional, la organización del personal con respecto a contratos y regímenes laborales? Lo que pasa es de que Belinda, todo lo referente a la contratación del personal, no lo ve el sistema de abastecimiento. Hay un sistema que se llama Sistema de Gestión de Recursos Humanos, o también conocido como SERVIR, que lo vamos a estudiar la próxima clase, que es la encargada de abordar los procedimientos de contratación del personal, de mantenimiento del personal, de todo lo relacionado al personal y a la gestión humana. Cuando hablamos de abastecimiento, solamente nos referimos a la adquisición de 3 cosas puntuales: bienes, servicios y obras, pero nada de que tenga que ver con la contratación del personal, porque eso está a cargo de otro sistema administrativo. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos analizar el abastecimiento en una entidad? Bueno, para analizar el abastecimiento, si queremos hacer una investigación, si queremos hacer algún tipo de trabajo, tendríamos que revisar, ¿no?, su cuadro multianual de necesidades, su plan anual de contrataciones, ¿verdad? Que son documentos públicos, documentos que encontramos porque son de obligatoria publicación en los portales web de las entidades. Entonces, yo te sugeriría revisar el cuadro multianual de necesidades y en el plan anual de contrataciones, si es que quieres analizar la eficiencia, la productividad o el desarrollo de los procesos de abastecimiento en una entidad pública, porque como lo vuelvo a repetir, son documentos de dominio público y de acceso virtual. Bueno, que estén bien, que pasen una buena noche y nos estamos viendo el día sábado. Gracias. A usted.